Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado Facundo Morales y hoy vamos a hablar sobre las alteraciones del equilibrio ácido-base. Bien, el equilibrio ácido-base está controlado por la regulación de las concentraciones de hidrogeniones, protones, depende cómo lo encuentren, y bicarbonato en los líquidos orgánicos. Un aumento de hidrogeniones hace que el plasma sea más ácido y una disminución lo hace más alcalino. ¿Sí? Todos los análisis que veamos, en donde vemos las concentraciones de hidrogeniones, de bicarbonato y de otras sustancias, siempre vamos a estar hablando de lo que es plasma. ¿Sí? Recuerden a qué parte LIC o LEC pertenece el plasma, y ahí vamos a ver si un plasma es más ácido, quiere decir que tiene un aumento en la concentración de los hidrogeniones. En cambio, va a ser más alcalino cuando tiene una disminución en la concentración. Vamos a ver lo que es una tabla de pH, ¿sí? El pH neutro, si considera un pH de 7. Cuanto más chico es el pH, dice que es más ácida la solución. Cuanto más alto es más alcalina. Cuando nos acercamos hacia los valores más bajos, vamos a estar hablando de lo que es una acidosis, en la cual la concentración de hidrogeniones aumenta por encima de lo normal. O sea, vamos a tener un pH menor a 7,35. Y vamos a estar hablando de lo que es una alcalosis, cuando la concentración de hidrogeniones es mayor de lo normal. Hay un error, es mayor a lo normal. Vamos a tener un pH mayor a 7,45. Quiere decir entonces que el pH normal está de 7,35 a 7,45. De vuelta, valores más chicos o más bajos de 7,35 te va a dar una acidosis. Valores más altos o mayores a 7,45 me va a dar una alcalosis. Existen diferentes sistemas químicos que van a actuar como amortiguadores, sistema buffer o sistema tampón, depende de cómo lo encuentren, para mantener este delicado equilibrio del pH en los líquidos corporales. Está el sistema del bicarbonato, sistema de las proteínas, sistema de la hemoglobina, sistema del cloro, sistema de los líquidos corporales. Hay varios sistemas químicos. Nosotros nos vamos a concentrar en el sistema bicarbonato, el que va a ser el encargado de mantener el pH, como vimos, entre 7,35 a 7,45, convirtiendo el bicarbonato en ácido carbónico y viceversa. Ten en cuenta que el dióxido de carbono diluido en agua me va a dar ácido carbónico. Por lo tanto, se considera que el dióxido de carbono es un ácido en potencia. ¿Sí? Tengan en cuenta ese concepto. El dióxido de carbono disuelto en agua me va a dar ácido carbónico. Entonces, el dióxido de carbono se considera un ácido en potencia. Los iones bicarbonato están regulados por el riñón. Los de anhídrido carbónico, dióxido de carbono, van a estar regulados por pulmón. Entonces, los dos aparatos o sistemas que van a estar trabajando acá va a ser el sistema renal y el sistema respiratorio. ¿Cómo actúan los mecanismos compensadores? Los pulmones, en los pulmones el ácido carbónico se va a degradar en anhídrido carbónico y agua. La ventilación se adapta a la cantidad de anhídrido carbónico en sangre. El paciente va a respirar de determinada forma, dependiendo del estado de ácido base que tenga. Una elevación de la presión parcial de dióxido de carbono va a aumentar la respiración, como mecanismo reflejo. Y los riñones necesitan más tiempo para regular el equilibrio ácido básico. Aumentan o disminuyen la concentración de los iones de bicarbonato, pero también los hidrogeniones son excretados al tiempo que se retienen y se reabsorben los de bicarbonato.
¿sí? Los pulmones van a controlar todo lo que sea la retención o eliminación de ese dióxido de carbono, y los riñones van a controlar todo lo que sea la eliminación o retención del bicarbonato, pero también la retención o liberación de los hidrogeniones, dependiendo del estado ácido-base. Vamos a ver un poquito lo que son los gases arteriales. Dependiendo de la bibliografía que consulten, pueden variar en 1 o 2 puntos, pero no es más que esta, no varía mucho los valores. ¿Sí? Estamos hablando de un pH normal de 7,35 a 7,45. ¿Sí? Menor me va a dar acidosis, mayor me va a dar alcalosis. La presión parcial de dióxido de carbono, si es menor a 35 milímetros de mercurio, podría decir que tengo una hipocapnia. Y cuando es mayor a 45 milímetros de mercurio, es una hipercapnia. ¿Sí? La presión parcial de oxígeno va a estar de 80 a 100, ¿sí? Dependiendo también del estado del paciente. La saturación normal tiene que estar por arriba del 95%, pero en el caso de que tenga valores menores a 80 milímetros de mercurio, está diciendo que tenga una hipoxemia. El bicarbonato, valores normales entre 22 y 26 miliequivalentes litro, que me refleja la concentración de bicarbonato en plasma, y el exceso de bases que se va a manejar en valores de más, menos 2, más, menos 3, no más, que indica el exceso de bases en la medida de la capacidad amortiguadora. ¿Qué quiere decir? Cuanto más bases tenga, más alcalina va a tender a ser la solución. Cuanto menos bases tenga, más ácida. Vamos a ver ahora lo que es la acidosis metabólica, que es el aumento de los hidrogeniones en el líquido extracelular. Su fisiopatología se debe a trastornos metabólicos y endocrinos, como la cetoacidosis diabética, dietas con alto contenido en grasa y alcohol, o al metabolismo que lleva la grasa y el alcohol, me va a terminar produciendo una acidosis metabólica, reacciones a determinados fármacos. Un caso particular representa lo que es la acidosis láctica por ejercicio excesivo. El músculo tiene la capacidad de ser aeróbico y anaeróbico, ¿sí? El metabolismo anaeróbico de la glucosa me va a formar ácido láctico, un acúmulo muy grande de ácido láctico en los músculos me va a provocar una acidosis láctica, por lo tanto es una variante de acidosis metabólica. La insuficiencia renal también va a dar una acidosis metabólica porque va a disminuir la excreción de ácido, va a disminuir la excreción de los hidrogeniones, y causas gastrointestinales por aumento de la pérdida de bicarbonato, principalmente por émesis grave. Fisiopatología. pH menor a 7,35. Un bicarbonato menor a 22 miliequivalentes litros. La presión parcial de dióxido de carbono menor a 38 milímetros de mercurio. Voy a tener niveles séricos de potasio elevados, y porque va a empezar a tratar de compensar esos diferentes niveles de concentración de electrolitos que ya vimos para mantener el estado de homeostasis. Los valores críticos a tener en cuenta es cuando tengo un pH menor a 7,2 y una concentración de carbonato menor a 10 miliequivalentes litros. ¿Sí? Puedo encontrar valores de bicarbonato menores a 22 y todavía estamos bien. Ya cuando es menor a 10 miliequivalentes litros ya estoy en un valor crítico. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos y síntomas que se van a presentar? Debilidad, astenia, cefalea, somnolencia, confusión,
alteración del estado de la conciencia en general, náuseas y vómitos, diarrea, anorexia, dolor abdominal, piel roja y caliente. Va a haber un aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria. Va a ocurrir vasodilatación periférica, el paciente puede llegar a presentar shock, puede aparecer bradicardia, diferentes tipos de arritmias, y sobre todo signos y síntomas de hiperpotasemia, como estupor, coma, sacudidas y convulsiones. Además de la alteración del estado ácido base que tiene el paciente, también va a haber signos y síntomas de hiperpotasemia. ¿Cómo se compensa? Estoy hablando de lo que es una acidosis metabólica, en la cual el problema está causado por una mala función de los riñones o por un aumento del ácido de los líquidos corporales, va a compensar la parte pulmonar, como disminuyendo la presión de dióxido de carbono. Va a haber una mayor expresión de hidrogeniones por parte de los riñones y una mayor retención de bicarbonato, tratando de eliminar esos elementos que producen ácido y reteniendo el bicarbonato, que va a tratar de compensar haciendo más alcalino los líquidos. El paciente va a tener la respiración de Kussmaul, la cual es rápida y profunda. Trato de eliminar mediante la respiración la mayor cantidad de dióxido de carbono. Como vimos, es un ácido en potencia. Entonces, la acidosis metabólica la compensa el pulmón, primero, con respiración de Kussmaul, rápida y profunda, para eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono posible, y también compensa más tarde el riñón, eliminando la mayor concentración de hidrogeniones y reteniendo la mayor cantidad de bicarbonato. El tratamiento de lo que es una acidosis metabólica va a estar siempre dirigido a eliminar la causa. Si es una cetoacidosis diabética, se va a administrar insulina y líquidos. La diabetes, por las complicaciones que lleva y por el metabolismo que se conlleva en la diabetes, va a producir acúmulo de cuerpos cetónicos que van a dar un tipo de acidosis metabólica. Por lo tanto, estamos viendo que una de las principales consecuencias de la diabetes es la acidosis metabólica. Administración endovenosa de solución fisiológica. Destroza al 5% en suero salino, 0,45 y bicarbonato de sodio. Se emplea la fluidoterapia para tratar de compensar la falta de bases en la acidosis. Otras soluciones como el lactato, el citrato y el acetato, que se metabolizan en bicarbonato. De vuelta se administran soluciones alcalinas para compensar la acidosis. Hemodiálisis o diálisis peritoneal para el paciente con fallo renal agudo. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es insuficiencia renal y diálisis, que es posible la acidosis metabólica. Alcalosis metabólica. Como está la acidosis, estamos con la alcalosis metabólica, que es la disminución sérica de hidrogeniones y el incremento del bicarbonato. La fisiopatología puede ser por un trastorno metabólico, por disminución de los niveles séricos de ácido, se puede deber a pérdidas gastrointestinales como vómitos o aspiraciones, corrección excesiva de una acidosis metabólica. Un paciente que tiene una acidosis metabólica, me apresuro, no tomo las precauciones necesarias para el tratamiento, lo quiero corregir, me paso y le provoco una alcalosis metabólica. Déficit de potasio por diuréticos diacídicos, vamos a ver cuando vemos diuréticos, ¿sí?, que van a favorecer lo que es la excreción de potasio. En la acidosis metabólica, el potasio jugaba con los hidrogeniones para mantener las concentraciones y acá yo lo estoy perdiendo por culpa de los diuréticos.
Paciente gran quemado, esto lo vamos a ver más adelante en quirúrgica, igual que la fibrosis quística, o una causa bastante común, lamentablemente, es la ingesta de antiácidos y el abuso de lo que son los antiácidos, sobre todo lo que son los antiácidos de carbonato de calcio. ¿Cómo es la fisiopatología? El paciente va a presentar hipopotasemia. El riñón va a conservar el potasio, va a eliminar los hidrogeniones. El potasio intracelular se va a desplazar al extracelular. Sale los iones de potasio, ingresan los hidrogeniones para mantener la electroneutralidad. Acá pueden jugar los iones potasio y los hidrogeniones. Voy a tener un pH mayor a 7,45, un bicarbonato mayor a 26 miliequivalentes litro, y voy a tener valores críticos cuando tengo un pH mayor a 7,6 y una concentración de bicarbonato mayor a 40 miliequivalentes litro. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Sistema neuromuscular, pulmones y corazón. Confusión, disminución del nivel de conciencia, desorientación, nerviosismo, irritabilidad. Pueden presentarse convulsiones, tetania, puede presentarse insuficiencia respiratoria. Signos y síntomas de hipopotasemia, con arritmias, hipotensión, debilidad muscular o ilio paralítico. Además de las manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica, están las de la hipopotasemia, arritmias, hipotensión, debilidad muscular e ilio paralítico. ¿Cómo se compensa? ¿Cuál es el sistema Bajal? Hipoventilación va a compensar la parte pulmonar. Estamos hablando de lo que es una alcalosis metabólica, por lo tanto, la parte metabólica la compensa la parte pulmonar. Va a estar con una hipoventilación. Voy a tener una respiración más lenta y superficial. ¿Por qué? Porque los pulmones están tratando de retener ese dióxido de carbono, ese ácido en potencia, para empezar a neutralizar el exceso de bases que tengo en el plasma. Va a haber una mayor retención de hidrogeniones, o un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y una mayor expresión de bicarbonato. Los riñones, a la larga, van a retener esos hidrogeniones, van a excretar ese bicarbonato, por lo tanto la orina se va a hacer más alcalina. Puede llegar a ocurrir formación de amoníaco en la orina, por parte de los riñones, perdón, y reabsorción de ácido láctico a nivel muscular. Se crean diferentes mecanismos compensadores para volver a disminuir un poco lo que es el pH. El tratamiento, al igual que la acidosis, está siempre dirigido o dependiendo del problema subyacente. Si se debe a grandes vómitos, tratamiento y reposición de electrolitos. Si es una dificultad respiratoria, mejorar la ventilación del paciente. Si es por pérdidas gástricas, reponer mediante cloruro de potasio y solución fisiológica, a menos que el paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva. Eso lo vamos a ver más adelante. No puede administrar grandes volúmenes de líquido, sobre todo de potasio, a un paciente que tiene una falla en la función cardíaca. Bien, una vez terminada la parte metabólica, vamos a hablar de la parte respiratoria. Como existe una acidosis y una alcalosis metabólica, existe una acidosis y una alcalosis respiratoria. Acá el que está afectado es la parte pulmonar, la parte funcional del pulmón. En la acidosis respiratoria ocurre una hipoventilación, es decir, una reducción de la ventilación alveolar. Se manifiesta por un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono mayor a 42 milímetros de mercurio. La hipoventilación provoca un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono
lo que altera el pH sanguíneo. Acá estoy reteniendo el dióxido de carbono, ese ácido en potencia, y se debe a una insuficiencia respiratoria brusca. Puede ser aguda, como es el tipo primario de acidosis, o crónica cuando ya está implementado el mecanismo compensador. Las manifestaciones de la acidosis respiratoria aguda se debe a una insuficiencia respiratoria aguda como neumonía, edema pulmonar agudo, paro cardíaco, presencia de cuerpo extraño o excesiva sedación. Hay una etiología que me está causando una falla aguda en la función pulmonar. Puede deberse a traumatismos que afecten el bulbo raquídeo, donde están los centros reguladores de la respiración, traumatismo de la pared torácica, vamos a ver en quirúrgica, y la acidosis respiratoria crónica puede deberse a EPOC, bronquitis, fibrosis quística, esclerosis múltiple. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte respiratoria. Y en la parte crónica, los riñones conservan bicarbonato, haciendo que el pH sea casi normal en una concentración de bicarbonato mayor a 26 miliequivalentes litros. ¿Cómo es la fisiopatología? Voy a tener un pH menor a 7,35, pero una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 42 milímetros de mercurio. Los valores críticos van a ser cuando tengo un pH menor a 7,2 y una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 77 milímetros de mercurio. Alerta de enfermería, atención con esto. Una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio de forma crónica, el centro respiratorio se insensibiliza al dióxido de carbono como estimulante de la respiración. Ustedes saben, recuerdan, lo vieron en primer año en anatomía y fisiología, que la respiración es un reflejo que depende de la concentración de dióxido de carbono para que se produzca la inhalación y la exhalación. Quiere decir que un paciente en forma crónica mantuvo una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio, deja de tener al dióxido de carbono como estimulante de la respiración. La hipoxemia se transforma ahora en el impulso conductor principal. O sea, la baja concentración de oxígeno es lo que determina la respiración. Si yo administro oxígeno a un paciente con una acidosis respiratoria en forma inadecuada, voy a eliminar esta hipoxemia de reflejo, de nuevo reflejo, causando narcosis por dióxido de carbono. ¿Sí? Ojo con esto. El oxígeno, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos oxigenoterapia, pero tengan en cuenta desde ya que el oxígeno es una droga y se tiene que administrar bajo indicación médica. Si yo a un paciente que está acostumbrado a manejar altas concentraciones de dióxido de carbono le empiezo a administrar oxígeno a grandes volúmenes, le voy a provocar más daño, le voy a estar inhibiendo el estimulante de la respiración y se va a empezar a intoxicar por dióxido de carbono. A administrar oxígeno con cautela extrema. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Si es una acidosis respiratoria aguda, va a haber siempre alteración del sistema nervioso central. Paciente inquieto, desorientado, somnoliento, con temblores o, en casos graves, coma, cefalea, vértigo, visión borrosa, irritabilidad. Puede presentarse fibrilación ventricular, la piel caliente, enrojecida y húmeda. Puede presentarse papiledema, dilatación de los capilares de la conjuntiva, disnea, depresión de los reflejos. Si es crónica, va a depender de los valores de la presión parcial de dióxido de carbono.
cefaleas y debilidad, disnea, agitación, taquipnea, presencia de cianosis, sobre todo periférica, somnolencia, alteraciones de la conciliación del sueño, alteraciones del sueño, el paciente puede estar con insomnio, cambios en la personalidad, más irritable, más agresivo en algunos casos. ¿Cómo se compensa? Mediante el sistema buffer. Va a haber una mayor expresión de hidrogeniones. Si está en una acidosis respiratoria, el que me compensa es el riñón. ¿Cómo lo hace? Eliminando mayor cantidad de hidrogeniones, por lo tanto voy a tener una orina más ácida y voy a aumentar la concentración de bicarbonato sérico reteniendo ese bicarbonato. El tratamiento siempre está dirigido a la causa. Mejorar la ventilación alveolar y el intercambio gaseoso, administración de broncodilatadores, oxígeno y antibióticos, y esto lo vamos a ver la próxima semana. Extracción de cuerpos extraños en el caso de que esto sea la causa de la falla aguda en la función pulmonar. Presencia de cianosis, es más grave, vamos a tener que intubar y conectar al paciente a ventilación mecánica. Y en caso de acidosis respiratoria crónica, administración de broncodilatadores y antibióticos, evitar narcóticos y sedantes. No puedo deprimir aún más ese sistema central, ese sistema regulador. Y administración endovenosa de líquidos para facilitar la eliminación de secreciones pulmonares en el caso de que el paciente tenga una enfermedad crónica. En la alcalosis respiratoria voy a tener un aumento de la ventilación alveolar. Voy a tener una presión parcial de dióxido de carbono menor a 38 milímetros de mercurio, y los factores de riesgo son la ansiedad, la fiebre, la hipoxia y la bacteriemia. De todos, los más probables, la ansiedad como ataque de pánico, la fiebre y la hipoxia. Fisiopatología. Si vamos a hablar de lo que es una alcalosis respiratoria aguda, sobre todo en ataques de pánico, ataques de ansiedad, en los cuales el paciente está hiperventilando, episodios agudos de hipoxia causados por trastornos pulmonares como la pulmonía, el edema pulmonar, tromboembolia pulmonar, asma. Atención con todo esto porque cuando vean más adelante patología respiratoria, el estado ácido-base va a estar presente, tiene que tener en cuenta. Intoxicación por salicilatos, que les dejo para lo que busquen, porque son elevación de la temperatura corporal en caso de sepsis, ventilación mecánica excesiva o traumatismo del bulbo raquídeo de los centros reguladores con mucha mala suerte. Si es una alcalosis respiratoria crónica, ya se debe a tumores, cardiopatías, fibrosis pulmonar o hepatopatías crónicas. Y todo esto lo vamos a ver en quirúrgica. En la fisiopatología es así. Va a haber un aumento de la unión del calcio extracelular a la albúmina, por lo tanto una disminución de la concentración de ese calcio ionizado. Va a haber un aumento de la excitabilidad neuromuscular, aparecen manifestaciones de hipocalcemia, va a presentarse espasmo carpopodálico, tetania en casos más graves. Voy a tener un pH mayor a 7,45, pero una presión parcial de dióxido de carbono menor a 35 milímetros de mercurio, y valores críticos con un pH mayor a 7,6 y una presión parcial de dióxido de carbono menor a 20 milímetros de mercurio. Presión parcial de dióxido de carbono menor a 20 milímetros de mercurio. Situación crítica. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Mareo, entumecimiento y hormigueo alrededor de la boca, las manos y los pies, palpitaciones, arritmias, disnea, acúfenos
tinnitus, que es como lo pueden llegar a encontrar, sensación de presión torácica, ataque de pánico, temblores, tania, convulsiones y en casos más graves, pérdida de la conciencia. Hay dos signos muy característicos. Uno es el signo de Trousseau y otro es el signo de Chevrolet. El signo de Trousseau se va a presentar así, que ocurre cuando estamos por tomar, como se ve en la imagen, estamos en control de signos vitales, colocamos el manguito, empezamos a insuflar y vemos que la mano del paciente adopta esa postura. Eso se debe a que estamos irritando grandes troncos nerviosos que se ve reflejado en la postura que adopta el paciente. Y el signo de Chevrolet, en el cual se ve afectado el nervio facial. Cuando uno percute sobre el arco cigomático, el nervio irritado va a provocar la contracción asimétrica de los músculos de la cara, como se muestra en la imagen, hacia el lado que estamos percutiendo, desviando la comisura de la boca e incluso los párpados. Tanto el signo de Trousseau como el signo de Chevrolet son signos relacionados con la hipocalcemia. Importante. ¿Cómo es el mecanismo compensador? El sistema buffer. Va a ocurrir una mayor excreción renal de bicarbonato, va a haber una disminución, por lo tanto, del bicarbonato sérico, va a haber una disminución de la excreción de hidrogeniones. Necesito retener esos hidrogeniones para aumentar, disminuir mi pH. Bien, y para ir redondeando, como medio de especie de resumen, vamos a ver el cuadro. ¿Cómo es el pH? Menor a 7,4, 7,35, 7,45, recuerdo. Pero es menor a 7,35, estoy hablando de que tengo una acidosis. Metabólica, valores de bicarbonato, valores a 24 miliequivalentes litros. Si es acidosis metabólica, compensa el pulmón con una presión parcial de dióxido de carbono menor a 40 mililitros de mercurio. Si es una acidosis, pero tengo una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 40 mililitros de mercurio, estoy hablando de una acidosis respiratoria. Compensa renal, aumentando la concentración de bicarbonato, mayor a 24 miliequivalentes. ¿Qué me dice el pH? Tengo un pH mayor a 7,45, por lo tanto voy a estar hablando de lo que es una alcalosis. Si tengo un bicarbonato mayor a 24 miliequivalentes litro, estoy en una alcalosis metabólica, compensación respiratoria, aumentando la presión parcial de dióxido de carbono por arriba de los 40 milímetros de mercurio. Tengo una alcalosis, pero tengo una presión parcial de dióxido de carbono menor a 40 mililitros de mercurio, alcalosis respiratoria, compensación renal, con un bicarbonato menor a 24 miliequivalentes litros. Necesita eliminar ese bicarbonato para regular el pH. Bien, ¿qué es lo más importante que tienen que recordar más allá de lo que es la acidosis, alcalosis, metabólica, respiratoria, compensación, todo eso? A partir de ahora, el estado ácido-base va a jugar un papel muy, muy, muy importante en todas las patologías que veamos de ahora en más. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado con todos los procesos metabólicos del organismo. Si tengo un paciente que tiene una alteración en la función respiratoria, va a tener alterado el estado ácido-base. Un paciente que tiene una función cardíaca alterada, va a tener alterado también el estado ácido-base. Paciente diabético, seguro. Paciente renal, por supuesto. Entonces, el estado ácido-base ahora es mucho, muy importante que lo entiendan, que lo comprendan y que lo sepan reconocer en un laboratorio. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Yo me despido y